dialogando con Fernando Gambera, había quedado pendiente Fernando en el bloque anterior, veníamos hablando de Bolivia, qué complicado que es el tema de las reelecciones, ¿no? Lo hemos visto en varios lados. En Argentina, por ejemplo, veíamos a Macri y uno no sabía quién era el que estaba hablando, si era el candidato o era el presidente. Cuando se subía al avión, ¿a qué avión se subía? Al avión presidencial, pero ¿quién se subía? ¿El presidente o el candidato? Hasta esa línea tan delgada. Los mexicanos son muy inteligentes, ¿eh? Ellos es una vez y para afuera, y no volvés a ser presidente nunca más, ¿no? Pero bueno, también es un tema para debatir. Sí, porque, no sé, a veces esos países que tienen una reelección Sí. le da una posibilidad a una administración de completar ciclos que de repente no lo pudo completar. El problema es que volvemos a lo que veníamos, en la línea que veníamos. Lo importante es, bueno, cada pueblo, cada idiosincrasia, cada realidad, cada país se puede dar la forma que quiere, que es de alguna manera, igual sin perder ese objetivo de la renovación o de que haya continuidad de la línea política. Claro. Y para mí eso es importante. Pero al mismo tiempo, solo es posible eso si hay una profunda democracia, una profunda participación social y demás que haga y que permita acuerdos sociales que se vislumbren después y se plasmen en políticas de Estado. Entonces, bueno, de alguna manera ahí habrá una democracia que tendrá un proceso y un rumbo que está tomado más allá de los avatares políticos que en la libertad y el juego democrático la gente pueda optar por una opción política electoral, un partido o una persona, o lo que sea, en cada oportunidad. Pero un país tiene, si eso fuera posible, una perspectiva de políticas de Estado que le permite llevar adelante. Porque es natural que aquí, en el Uruguay hoy, los trabajadores estamos movilizados diciendo que vamos a defender lo que hemos alcanzado hasta ahora. Y para solo resumirlo en un punto, son muchos, pero uno que me parece central es los consejos de salario y la negociación colectiva son clave porque hay una demostración en la práctica de un crecimiento salarial llevado adelante por acuerdo de partes, ¿no? O sea, nadie dice, o no he escuchado que lo digan mucho, que en todos estos 15 años aquí, la inmensa mayoría, casi el 90% promedio de cada ronda de consejo de salario se laudaron por acuerdo de partes entre trabajadores y empresarios. Eso, de alguna manera, conforma una forma de acuerdo social que hizo que tuviéramos los resultados que hemos tenido en el país. Los trabajadores y a su vez los jubilados, porque por constitución en enero se les ajusta, igual que lo que indica el índice medio salario, que resulta de cómo nos fue en la feria, en los consejos de salario. Si alguien osa no cumplir con eso en el periodo que viene, vamos a estar en la calle defendiendo eso a capa y espada. Te está yendo un poquito del tema que veníamos hablando de Bolivia, pero entonces, sí, dale. Si hubieran políticas de Estado que aseguraran que no importa quién esté, Sí. hay algo que está más allá de los partidos políticos y de los políticos de turno, que es el avance paulatino, el crecimiento de los ingresos de los trabajadores y el mantenimiento de las fuentes de trabajo y demás. Bueno, hay otra tranquilidad. Eso me parece mucho más fuerte que si se sostiene por mucho tiempo o no un líder político. Entiendo. Ahora, ya que estamos en ese tema, después volvemos a Bolivia. Permitime que te pregunte, ¿no rompe esto la neutralidad de la que hablaba el presidente del CNT? Claramente el problema es que salvo que vamos a quedar neutrales y todos expresan que van a sostener eso y no van a tocar nada. En ese caso, nosotros no tenemos nada que decir. El problema es que no todos están diciendo lo mismo. Hay una parte que se compromete a mantenerlo y otra parte que dice que lo va a modificar, y hasta ahora esta coalición difícil de juntar, porque a la vista están las idas y venidas y fotos que salen y fotos que no salen y saludos que se dan y saludos que no se dan. Si ese es el avance de la película, tenemos mucho miedo de que la película resulte que tenga pasajes de la película que todavía no conocemos. Y ese es el problema en el que
nos manifestamos claramente. En ese sentido, neutrales no somos, ¿no? Permitimos volver a Bolivia entonces. Tiene una central única de trabajadores. Exacto. ¿Te llamó la atención la postura que tuvo? Es que no la hemos podido chequear. Confieso que son bastante herméticos y no sé, y en estos días es difícil saber qué están viviendo, seguramente están viviendo momentos muy difíciles. Hemos intentado tener comunicación directa con el secretario de Relaciones Internacionales y una de dos, o no tiene línea o tiene apagado el teléfono, pero a nosotros la impresión que tengo, que de alguna manera puede haber llegado deformada a los demás países, es que la COP de Bolivia también le pedía a Evo que evitara un baño de sangre. Y en ese sentido iba en la línea de que si tenía que renunciar, renunciara, pero que evitara el baño de sangre. Porque hubo un momento, no sé si pasó el momento, como todo esto es tan dinámico lo pongo en condicional, pero hubo un momento en que todos vimos a través de las imágenes o de los contactos que teníamos de que iban a un choque muy duro en las calles y que eso podía generar además en un contexto en donde mágicamente no se sabe quién da la orden, porque no solo renuncia Evo Morales y García Linera, sino de ahí para abajo después empiezan a renunciar todos los dirigentes, porque eran perseguidos, porque estaban siendo asolados en sus casas. Hay dirigentes sindicales que también están siendo amenazados y asolados en sus casas, incluso el jefe de policía. Entonces yo no sé quién da la orden de que la policía se acuartele y entonces que en las calles pase cualquier cosa. Si uno une las dos cosas, con una policía ausente en las calles por orden de alguien y dos bandos que venían a enfrentarse, es probable que la COP de Bolivia lo que haya querido manifestar es que se evitara eso. Por eso llama la atención cuando hay actores políticos del Uruguay o voceros que dicen la policía y las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del pueblo y del lado de la voluntad popular, cuando en realidad, con más o menos votos, le guste a quien le guste, Evo tenía una diferencia y seguramente era el primero más votado. Sí, además formalmente hasta enero del año próximo seguía siendo presidente. Además, pero lo que no sé si ganaba en primera o no, todo está entredicho, pero lo que sí sé que era el más votado. Hablando de voluntad popular, esa es la primera, ¿no? Sin duda. Y hay, por un lado, un mando de las Fuerzas Armadas que pide su renuncia y por otro lado, alguien que acuartela a la policía. Me parece que más allá del debate abierto que de alguna manera venimos instalando en estos dos bloques y que me parece que es sano que se dé a nivel continental, incluso que tiene influencia sobre nuestra propia vida política y social aquí en Uruguay, más allá de ese sano debate, no se puede justificar de ninguna manera que se dé un golpe así, ¿no? Sí, hay un tema. Este es menos disimulado que el anterior, claro, que el impeachment sobre Dilma o el juicio político sobre Lugo, pero son un poco perlas de un mismo plan que se está ejecutando en toda América. Claro, hay un tema que lo dejé para el final como para cerrar el capítulo de Bolivia y a ver si nos ayudás a comprender los números macros y los cotidianos, digamos, ¿no? Lo de entre casa en Bolivia son muy buenos. Son realmente los mejores de América. Muy buenos. Una inflación muy moderada, un crecimiento importante, un abatimiento de la pobreza y la indigencia en cifras que eran enormes y que han bajado notoriamente, más allá de una estabilidad hasta no hace mucho tiempo a nivel político, que no era para nada despreciable en un país que cambiaba un año sí, otro año también de presidente por un golpe de Estado, ¿no? Bolivia durante años tuvo, creo que fueron 88 presidentes durante el siglo XX, si no me estoy equivocando en el dato. Si no fue ese, pido disculpas, pero fueron muchísimos, porque hubo muchos golpes de Estado, hubo una situación de crisis institucional muy importante. Ahora bien, ¿por qué surgen, más allá de los movimientos que vos bien relatás con respecto a situaciones que se dan en otros países, por qué surgen estos descontentos que también uno no puede dejar de verlos en la calle, con la gente, con trabajadores, con estudiantes, con amas de casa, cuando estos números son tan buenos a nivel de la economía?
Yo, bueno, sí, tiene un crecimiento casi del 4%, o sea, Sí, sí. es sin duda el país más próspero. Bueno, y además ahora agreguemos que el descubrimiento del litio Claro. seguramente lo vuelve un lugar muy apetecible por las grandes potencias y demás, ¿no? Entonces, ahí puede estar la punta de la madeja de la explicación que vos me pedías que ensayara. Este es un plan orquestado y dirigido desde algún lado y bueno, uno supone que es desde los centros de poder. No voy a cometer la simpleza de decir el centro de poder de Estados Unidos, porque ya ahora los centros de poder, al igual que la logística mundial y al igual que las cadenas de valor, están distribuidos en todo el mundo y la verdad no tengo ni idea cuál puede ser el centro o son varios. Pero lo cierto es que es demasiada casualidad. Hay un plan dirigido, dicho sea de paso, como lo hubo, se llamó Plan Cóndor. O sea, algunos de esos golpistas de Bolivia fueron juzgados al mismo tiempo que Trócoli por el juzgado en Italia y fueron condenados. Claro, están muertos, pero fueron condenados por el Plan Cóndor. Y esto creo que es la primera, la punta de la madeja de la explicación. Ese plan se viene desplegando con caras iguales en casi todos lados, y es enfrentar sectores con sectores, cuando en realidad podrían tener intereses en común, pero trabajadores con el campo con la ciudad, generar todas condiciones de enfrentamiento que puede ser hasta artificial, pero que explique de alguna manera el surgimiento de los que representan el antisistema y lo que denostan la política concebida como siempre la hemos concebido, con sus partidos políticos, con la democracia ejercida por los partidos políticos, con sus dirigentes y demás. Entonces, eso creo que es lo que de alguna manera se viene dando con el fenómeno de Bolsonaro. Lenin Moreno termina en lo mismo. En Venezuela terminan dos bandos enfrentados que realmente todos lo que aspiramos es a que los venezolanos puedan tener una salida, pero resulta que a la división esa entre enfrentamientos a nivel social, le agregan un bloqueo que hace que cada vez esa situación se deteriore día tras día, cada día más, y que si la situación se deteriora a nivel social, el enfrentamiento se vuelve más violento y más ostensible, y así, con las particularidades de cada lado, se puede ir engendrando esa semilla. Y si a eso le sumás que de alguna manera las fuerzas progresistas ejerciendo el gobierno de repente descuidaron lo que era su base social y no tuvieron los niveles de vínculo, cercanía y de llegada que tenían cuando no tenían gobierno, genera también, le termina siendo funcional a ese plan. Y de alguna manera se va gestando ese enfrentamiento que seguramente en muchos casos es un enfrentamiento de intereses encontrados. Claramente los grandes terratenientes de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia no deben mirar con simpatía las políticas sociales y todo lo que destacabas vos que hizo los gobiernos de Evo. Con un ingrediente que quizás no ocurra en otros países de Latinoamérica, es un alto nivel de racismo, demostrado además particularmente en Santa Cruz de la Sierra, que ha tenido inclusive hasta intenciones de separatistas. Y que viene del fondo de la historia, ¿no? Que viene del fondo de la historia. Igual, yo respeto mucho tu opinión, pero me parece que también es cierto que está ese caldo de cultivo. Ahora, si la sociedad está, digamos, cerrada detrás de un liderazgo y además obteniendo buenos resultados en el bolsillo y en la panza, no debería como cohesionarse más. Y quizás vos me digas, bueno, pero y el PT también lo hizo y mirá lo que pasó con Lula. Sí, pero justamente las crisis de liderazgo en ese sentido también influyen, porque yo veo a Lula saliendo y diciendo quiero seguir haciendo política con el amor, con la mano tendida, además,
Pero además agrega, voy a recorrer toda América Latina. Evidentemente algo de lo que nosotros estamos hablando, claro. Lula, que a mí me da 10.000 vueltas, lo debe haber pensado en 580 días en la cárcel y de última, con toda su capacidad que me sobra, está viendo esta necesidad y sale y lo dice, quiero recorrer América Latina, entre otras cosas supongo que para hablar de esto, señores, bueno, o nos cohesionamos o nos irán haciendo caer de a uno o todos a la vez. Y me parece que en eso da también una lección. Necesitamos que eso sea al mismo tiempo un lugar, un germen de nuevos liderazgos que cohesionen a la sociedad y los ponga atrás de un proyecto. Yo, a veces a uno, para comparar con otras situaciones, le sirve a verse aterrizar a lo que uno vivió y lo que pasó aquí. En el 2002, cualquiera hubiera reaccionado, hubiera sido mucho más sencillo hacer un discurso incendiario y terminar con el gobierno. Sin embargo, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales formaron aquello que se le dio en llamar a la concertación para el crecimiento, para poder generar algo que cohesionara a toda la ciudad, a todo el campo, o aparte del campo, y a sectores de pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios, que decían, bueno, nosotros queremos ver una salida diferente. Lula ha demostrado en sus épocas de presidente ser un articulador muy bueno con los empresarios del ABC paulista. Evidentemente, con los que no tiene llegada y son quienes han promovido a Bolsonaro, son los grandes coroneles, los grandes terratenientes con muchísimos campos en Brasil. Entonces ahí habrá por siempre un encuentro de intereses. Lo que tenemos que lograr es no tener enfrentamientos en las calles entre iguales, entre trabajadores o entre gente que vive, si no es un trabajador asalariado, sí, vive de su esfuerzo de todos los días, igual que cualquier trabajador. De eso no hay ningún tipo de duda. Vamos a hacer una pausa. La última, ya venimos, estamos con Fernando Gambera.